Y hablando de ellos, me gustaría dejarlo junto a Javier Martínez y Francisco Espinosa. Hola Javier, hola Francisco, ¿cómo están? Hola, Hola, buenos Raúl, días, Muy buenas buenos días. tardes a todo el mundo. a todo el mundo, desde todo el mundo. Sí, Oye, partimos, ¿no? Hemos sí, entrado un pelín tarde, perdón, pero ya saben que somos muy puntillosos con eso de los horarios, pero la Fran nos estaba contando cosas interesantes. De hecho, hemos tenido que cortar, pero ya estamos. Sesión 3. Yo voy a compartir pantalla y les explico lo que vamos a hacer porque tenemos un menú variado. Se está viendo, ¿verdad? sí, Javier, sí. Perfecto. Ups. Primero, el título de la sesión de hoy, que es Lo difícil no es empezar, es sostener. Aquí, ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio, pero vamos a hablar de la etapa en la que uno ya empieza a gestionar una comunidad que previamente diseñó, lanzó, detectó en su momento original y aquí ya estamos en velocidad crucero. De alguna manera ya estamos trabajando, ya hicimos el taller y estamos ejecutando, ¿no? Entonces vamos con esta tercera sesión y la semana que viene nos queda la cuarta y última, que es el cierre en los casos que las comunidades pues, cumplen con sus objetivos y deciden que no van a continuar. Esta es la estructura. Para que lo recuerden, estamos manteniendo siempre un formato muy parecido. Yo voy a hacer ahora un ejercicio muy rápido de recordar de dónde venimos de la sesión pasada. Después, Francisco nos va a contar la etapa 4 de gestión, en qué consiste, cuáles son las principales actividades que se llevan a cabo. En tercer lugar tenemos a nuestra invitada, a Fran Martínez de Corfo, que nos va a contar el caso que ella ha vivido, y no sé si todavía, me imagino que debe estar en marcha todavía, en la comunidad de práctica que tienen en Corfo. Y luego vamos a hacer un ejercicio que este caso va a ser un poco distinto. Hoy igual les vamos a compartir una plantilla al final, pero hoy vamos a revisar con ustedes un curso online de formación de dinamizadores que tenemos y les vamos a pedir que hagan algunas actividades que están en ese curso y tenemos una IA, de hecho, vinculada con el curso que es la que puede corregir y evaluar esas actividades. Así que el ejercicio de hoy va a ser a través de un curso virtual que nos va a enseñar Francisco. Y al final, como siempre, nos vamos a dejar un espacio para preguntas, comentarios y terminaremos contándoles en qué va a consistir la última sesión y compartiéndoles el documento de la última sesión de cierre. ¿De acuerdo? Lo primero, por si hay alguien que se quedó con alguna duda, que quiso haber preguntado o comentado o compartido algo la semana pasada y no le dio tiempo, bueno, durante toda la hora igual vamos a estar revisando el chat por si alguien tiene preguntas, que en las dos sesiones anteriores la verdad es que han surgido unas cuantas preguntas en el chat, pero si hay alguien que ahora quiera aclarar o necesite preguntar algo, la mano, el micro o lo mismo, nos lo indica a través del chat y aprovechamos para antes de continuar aclarar cualquier duda que haya. Entiendo que no hay dudas todavía o no aparecen No, o yo no veo. Vale. no hay. Ok, les cuento un poquito porque en una semana pasan muchas cosas y cuando uno pregunta, oye, ¿de qué te acuerdas de lo que hablamos la semana anterior? Hay mucha gente que en una semana se nos ha borrado el contenido, ¿no? Solamente a modo de recordatorio, la semana pasada vimos estas dos fases en una, que era el de diseño y lanzamiento. En la etapa de diseño, como nos contó Francisco, en realidad el objetivo que tenía era como crear ese primer embrión, esa primera idea inicial de por qué y para qué queremos una comunidad, ¿no? Y ahí, si lo recuerdan, hablábamos de que hay un pequeño equipo impulsor que es el que tiene la idea original, y ese equipo es el que se configura para darle forma a esos elementos que aparecen en la parte de abajo. Bueno, cuál es el propósito de la comunidad y cuáles van a ser los elementos para configurarla, cómo incorporamos gente, cuáles van a ser nuestras reglas. Aquí de alguna manera se crea esa primera idea, ese primer embrión de lo que va a ser una comunidad que luego va a tener los roles que nos contó la semana pasada Francisco, ¿no? Y les compartimos una ficha que es la que nosotros utilizamos justamente para consolidar o sistematizar esta idea inicial de la primera etapa de diseño.
Y a partir de que tenemos esa idea configurada, hablábamos de la etapa de lanzamiento, que suele ser un taller donde lo que se hace es construir sobre todo la carta de navegación, esta comunidad a la que invitamos a los participantes, que viene con un propósito, en qué va a trabajar y cómo empezamos a generar los vínculos y las relaciones para que esta comunidad ojalá genere los niveles de confianza suficientes para permitirnos que ocurra lo que queremos que ocurra, que es compartir conocimiento, aprender, etcétera, etcétera. Y con Francisco vimos de nuevo también la ficha que es un poquito el resultado de ese taller de lanzamiento, y una de las preguntas que le hacían a Francisco es cuánto tiempo podía durar. Y hacíamos mucho hincapié en que, igual que hay aspectos de este taller, como aquí tienen los temas que van para el taller, las actividades que hay que llevar a cabo, las herramientas que va a necesitar esta comunidad para trabajar, los recursos que harían falta, que pueden ser económicos, que puede ser tiempo, que pueden ser herramientas, que pueden ser personas, los roles, que es una de las resultados críticos de este taller de lanzamiento, los principios y las reglas y sobre todo el plan de trabajo en las próximas semanas, meses, qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de que Francisco nos contara estas dos etapas, tuvimos un invitado que fue Alex, que nos contó de alguna manera la experiencia que ellos tuvieron en AYEP, ¿no? Y nos contó de hecho un caso bien interesante, y es que una comunidad que se diseñó de una manera, luego se dividió en dos porque se dieron cuenta que los propósitos de los participantes eran muy diferentes y no tenía sentido mantener una comunidad, entonces la subdividieron en dos. Una que estaba orientada a jefes, que tenía unos propósitos y objetivos muy particulares, y otra para los asesores, que tenían objetivos totalmente distintos, ¿no? Y Alex nos contó de alguna manera las dificultades que vieron de cómo mantener la participación, la motivación de las personas participando en la comunidad, y nos contó también cuáles fueron los logros, de qué manera ellos evaluaron que la comunidad sirvió y cumplió con los objetivos que tenía, ¿no? A nivel de los desafíos de innovación que se lograron, de las buenas prácticas que se compartieron, y que eso les permitió poder aprender y repartir esos aprendizajes entre los 13 centros de desarrollo de negocios, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que luego la Fran nos va a contar también, ¿no? De qué manera, cuando está representado en diferentes regiones, lo que se hace en unos lugares se puede aprender y compartir en otros, y al final esa curva de aprendizaje es muchísimo más corta porque aprendes de la experiencia de tus compañeros, ¿no? Y después de esto hicimos el ejercicio que comentábamos, les compartimos la guía, la plantilla, con las actividades de estas etapas 2 y 3 de diseño y lanzamiento, para que ustedes pudieran ir completándolas, y dejamos un espacio para preguntas y les presentamos lo que iba a ser la tercera sesión, que es la sesión de hoy, de cómo gestionar la comunidad una vez que ya la lancé y empieza a tomar esa velocidad crucero que decíamos, con una serie de actividades que son las que Francisco nos va a contar a continuación. Así que, si no hay preguntas, y siendo y 10, exactamente los 10 minutos que dijimos, Francisco, te paso a ti ahora la palabra y avanzamos con lo que nos toca para la sesión de hoy. Ok. Podría hacer una pregunta, Don ya que Roberto, por supuesto que sí. Adelante, Roberto, sí. Eh, nosotros estamos aplicando en realidad ciertos marcos teóricos provenientes más de bibliografía, por eso nos interesó el curso con una práctica, pero no hacia experiencia de negocio, sino a procesos de extensión universitaria. Y hemos estado, y conformamos entonces un grupo de organizadores de fiestas gastronómicas en la región. Es mucha gente, son 26 fiestas, pero tiene un sentido más social y de compartir innovaciones en los procesos organizativos primero, ¿no? Segundo, la producción gastronómica misma y el impacto en la generación de vínculos y su efecto sobre las comunidades locales. Es decir, pequeñas localidades de 500 habitantes que organizan fiestas gastronómicas que reúnen 5.000 o más personas en una región determinada. Entonces estamos como extrayendo información acá, pero no es la idea básica de proyectar un negocio. Eso es lo que quiero decir. Ajá. Eh,
No, Y nos viene muy bien y les agradezco todo lo que nos están informando más allá de mis dificultades técnicas. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Como me imagino que estarás comprobando, no importa que no esté orientada a negocio, porque una comunidad finalmente, como reúne a personas que comparten algún interés o práctica común, tenga esa práctica un objetivo económico o no, el objetivo es compartir experiencias prácticas, aprendizajes, errores. Por tanto, el apellido negocio, bueno, es porque simplemente está dirigida al mundo de las organizaciones, pero la metodología es perfectamente aplicable a cualquier otro contexto. Así que si luego nos quieres dejar la lista de las ferias gastronómicas, nosotros felices les hacemos un día una visita para comprobar cómo están funcionando. sí, yo lo Gracias, mismo iba a Roberto. decir, que lo que nos faltaba era una invitación a ver cómo funciona esa comunidad y cómo funcionan las ferias gastronómicas. Claro, Sería claro. Hacer muy una interesante. cata. Ya, mira, Presencial, obviamente, presencial. Claro, indudablemente. oye, bueno, de la cuarta etapa de gestión, la verdad es que esto es el corazón de la metodología, el corazón obviamente de la comunidad, ¿no es cierto? Ahora, como etapa tiene que ver con que los miembros participen activamente y puedan cumplir con el objetivo, con el propósito para el cual la comunidad fue pensada, fue diseñada, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde uno se juega, la comunidad se la juega toda, ¿no? En que este proceso se realice bien y cumpla con su objetivo. Entonces, básicamente aquí hay 5 tareas, si avanzamos acá, que van a ser o 6 tareas, las que la comunidad tiene que cumplir. Y básicamente esto va a estar a cargo de lo que es el líder y el facilitador de la comunidad. Y en algunos casos, como va a contar la Francisca después, pueden ser los líderes y los facilitadores de una misma comunidad, porque eso va a depender cómo la comunidad se organice internamente para cumplir mejor con ese propósito. Pero básicamente eh, lo que hace el líder y el facilitador es primero planificar y organizar qué actividades se van a realizar, ya sean las sesiones ordinarias o algunas sesiones extraordinarias o distintas, como por ejemplo hacer seminarios, traer invitados, hacer estas ferias, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay una planificación de lo que se requiere, de lo que se va a hacer. Luego, un trabajo importante que básicamente tiene que ver nuevamente con los dos, líder y facilitador, es orientar el trabajo. O sea, as- porque claro, la comunidad va conversando, va encontrando nuevos problemas, va discutiendo cosas que aparecen en el camino y por lo tanto entonces una pega, un trabajo, una labor importante es cómo volver hacia el centro y apuntar hacia cumplir con los objetivos, ¿no? Y claro, y uno puede ir tomando ciertos temas que aparecen relevantes y ubicándolos en el contexto, en la malla de conversaciones de la comunidad, ¿no? O sea, hay algunos temas que se podrán recoger y se pueden tomar como parte del trabajo, pero hay que estar siempre atentos a cómo vamos navegando hacia el cumplimiento del propósito de la comunidad. Fundamental, y esto sí que recae mucho más en el facilitador probablemente, que es fomentar la participación, ¿no es cierto? Que en una comunidad, sobre todo en las comunidades más grandes, más amplias, no, no pase esto que suele suceder, que es un grupito menor el que participa, ¿no? Y hay otros que como que se quedan más pasivos y escuchan y no proponen. Entonces el facilitador aquí tiene que estar atento a eso para ver cómo hacemos que las opiniones de las personas que suelen ser más calladitas, más pasivas, en términos del efecto grupal, puedan también aportar, puedan plantear las inquietudes que a veces no hacen. Eso es dentro de la sesión, ¿no? Pero también entre sesiones es importante mantener un hilo conductor, mantener lo que le llamamos, digamos, la temperatura de la comunidad, ¿no? Cómo estamos informando, preguntando, viendo qué pasa con los trabajos intermedios. Hay que mantener un cierto ritmo, ¿no? No solo entre sesiones, más aún cuando las sesiones son más distanciadas. Si hay una sesión mensual, con mayor razón,
se requiere un trabajo intermedio de ir haciendo conexiones, de recordar, de reforzar. Trabajo importante también es como de ir administrando, curando los contenidos, ¿no? Hay ciertos conocimientos que se van incorporando y que hay que refinarlos, hay que organizarlos, hay que validarlos en el contexto de la organización. ¿Ah? Y ahí probablemente, por ejemplo, pueden haber expertos que no están participando de la comunidad en un cierto tema X, pero la comunidad toca ese tema por alguna razón y entonces ahí hay que hacer validaciones, ¿no? De contraste de si estamos planteando bien el tema, si, qué sé yo, si está completo o no. Por lo tanto, ese es un elemento importante. El seguimiento y evaluación de la COP, de la comunidad. Aquí es fundamental ir revisando el accionar que hemos hecho, y aquí nos vamos a detener un poquitito probablemente más que en los otros, pero importante porque de alguna manera es lo que nos va a ir marcando el paso y la dirección de los próximos pasos, ¿no? O sea, mantener una actitud y una tarea de vigilancia sobre lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y hacia dónde vamos y cómo entonces vamos mejorando cada vez cada uno de los puntos, la planificación, la orientación, la motivación, etcétera. Y es un punto que generalmente se deja hacia el final del ciclo de la comunidad, pero no necesariamente debiera ser así, que es mantener informada a la comunidad, a la organización completa, ¿no? A la comunidad amplia, general, sobre lo que estamos haciendo como comunidad de práctica. Eso tiene varias razones. La principal probablemente es que de alguna manera la comunidad se valide frente a la organización, ¿no? En función de los aportes que está haciendo, de lo que espera cumplir, etcétera, ¿no? Se fijan, son hartos como variables que uno tiene que manejar en paralelo y hay que ir como trabajando en ese aspecto, cosa que es parte de lo que nos va a contar la Francisca en términos de su experiencia. Pero aquí tenemos, y podemos avanzar, Javier, tenemos algunas también plantillas y herramientas que nos van a servir para ir como plasmando cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, la planificación, ¿no es cierto? En términos de tener alguna matriz que nos permita como definir objetivos, qué actividades tienen esos objetivos, cuánto nos vamos a demorar, quién está a cargo, los recursos que se requieren y etcétera, ¿no? Tenemos plantillas para eso que se las vamos a mandar al final de la sesión para que ustedes las puedan revisar, quizás podemos comentarlas después. Solo aquí me quiero detener que esto nos parece como importante porque de alguna manera la comunidad no puede avanzar así como esperando evaluarse hacia el final de su periodo, sino que más bien hay que ir haciendo esta revisión y lo que proponemos es esto, que es una revisión post-acción, ¿no es cierto? 4 preguntas que son clave: qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que nos resultó, por qué tenemos esa diferencia entre lo que queríamos y lo que hicimos, y luego entonces qué aprendimos en el sentido de qué vamos a hacer distinto para en realidad lograr lo que queríamos lograr. Teniendo esa respuesta, entonces vamos a hacer planes de acción correctivos, ¿no es cierto?, para asegurar que los cambios se implementen, y tanto en lo personal, en lo grupal, como en lo organizacional. Este es un punto que creemos que es súper clave para que la comunidad avance y tenga cierto éxito. Ahora, como hay 6 variables, 6 tipos de tareas o acciones importantes, aquí podríamos estar hablando muchas horas. El curso entero podría ser de esto, pero lo que queremos mostrarle rápidamente es este pequeño curso, entre comillas, que hicimos, justamente para que el facilitador y el líder pudieran entender su rol, ¿ya? Yo se los voy a mostrar, se los voy a navegar rápidamente y luego después vamos a pedirles que ustedes hagan algunas tareitas en ¿no? Entonces, si yo lo voy a compartir aquí para que lo puedan navegar mejor también, ¿no?
Voy a Yo luego les voy compartir. luego cuando, después de que la intervención de la Fran, cuando hagamos el ejercicio, yo les voy a compartir a todos el link para que puedan entrar, porque lo que va a mostrar ahora Francisco lo van a poder acceder ustedes también para revisarlo. ¿Bien? Entonces, miren, ahí están viendo el curso, ¿no es cierto? Viene, viene. Ahí está. Ahí Sí, ahí está. Ahí sí. está, ya. Ok, ustedes van a tener una barra lateral hacia el lado izquierdo donde pueden ir navegando los distintos módulos, ¿no es cierto? El inicio, tenemos aquí una explicación de lo que es una introducción de qué se trata esto, y aquí hacia el lado izquierdo van a tener definiciones de qué son las comunidades de práctica, ¿no es cierto? ¿Por qué la comunidad, etcétera? Es como la primera sesión que tuvimos que explicó Javier, que está explicada aquí. En el módulo 2 tenemos los roles claves de la comunidad, ¿no es cierto? Los roles básicos, si se recuerdan los que vimos, el patrocinador, el líder, el facilitador, los participantes en general y algunos miembros como de comunidad extendida. Entonces, tenemos las definiciones de qué es lo que es un líder, etcétera, ¿no? Y entonces la participación del facilitador, cuáles son las tareas fundamentales, ¿no? Facilitar la participación, mantener la continuidad de la comunidad, administrarla, moderar las intervenciones. Se fijan que aquí vamos explicando la participación del líder. Bueno, proponer las metas, relacionarse con el patrocinador, desafiar a los participantes en términos de los contenidos, del propósito que se está trabajando. Entonces, aquí van a poder mirar con más calma un poquito todo esto, todas estas tareas y lo que se relaciona con los temas de líder y facilitador. Entonces, aquí tenemos ya las tareas principales de la facilitación, ¿no? Planificar y organizar el trabajo, estructurar un plan de acción, por ejemplo, calendarización de las actividades. ¿Se fijan que está un poquito más desarrollado? Y así vamos a llegar al módulo 4, que es donde les vamos a pedir después que ustedes puedan como navegar aquí, porque lo que les mostramos acá son algunas habilidades que son necesarias para la facilitación, ¿no es cierto? Habilidades interpersonales, habilidades de liderazgo, habilidades metodológicas. Y si uno pincha entonces aquí las habilidades, por ejemplo, interpersonales, podrá revisar lo que es escucha activa, flexibilidad, capacidad para adaptarse y trabajar en distintas situaciones, empatía, comunicación asertiva, gestión de conflictos. Si yo voy a pinchar cualquiera de estas, y eso es lo que les vamos a pedir después, voy a, por ejemplo, la empatía, voy a encontrarme con una definición de lo que es la empatía y voy a probar, ¿no es cierto?, digamos, esa definición en qué se expresa. Se acepta que el plan es una guía, no es una cárcel, escuchar sin juzgar, son algunos elementos que se ponen en juego en esta habilidad empática, ¿no es cierto? Se nombran las emociones, se usa un tono de voz tranquilo, etcétera. Luego de esta definición y esta otra definición más operacional, hay algunas preguntas. Eh, Durante una reunión, Lucía dice, estoy agotada, he estado... ¿Cuáles de estas serían la respuesta más empática? Y así, tengo otras situaciones, hasta que al final, finalmente hay algunas preguntas que son más abiertas, donde yo no escojo la respuesta, sino que la armo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta situación, dice, Mariano dice en una reunión de equipo, a veces me siento que no soy parte del grupo, como si mis ideas no contaran tanto. Entonces, para ser empático, yo le puedo poner, eh, tengo un problema aquí con la escritura, pero le puedo poner una respuesta, voy a pinchar aquí y voy a obtener la respuesta aquí, eh, digamos, una evaluación. ¿Ah? Esta evaluación está hecha por inteligencia artificial con unos ciertos elementos, pero uno puede más o menos ver cuán cerca estuvo de una respuesta empática o no. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le pusiera aquí te creo y punto, hago evaluar mi respuesta, entonces el curso me va a decir después
¿cómo evalúa esa respuesta? Probablemente me va a evaluar muy mal, porque es muy breve, no recoge. Entonces, por ejemplo, la evaluación, la claridad, un 3. La respuesta es clara, en el sentido comunica lo que crees, es un paso inicial, cualquier conversación, sin embargo, no es clara. Ya, la aplicación, la profundidad de análisis, la retroalimentación, y me pide y me da mejoras. ¿Ya? Así yo puedo, como de alguna manera, ir evaluando cómo estoy en eso. Y por último, tenemos el módulo 5, que son recomendaciones para conducir un grupo, y aquí tenemos también algunas recomendaciones y algunos ejercicios. Esta es una plataforma que todavía no está súper operativa, está en prueba, pero la vamos a poder mostrar. ¿Ya? Eso para que lo puedan navegar un ratito más. Eh, por ahora yo creo que vamos a pedirle a Francisca que nos cuente realidades, ahora, no teoría, realidades, para después un poco evaluarnos en esto. ¿Sí? ¿Ok? Dejo de compartir entonces. Sí, entiendo que están viendo la pantalla que presenta la Fran, ¿no? Sí, se ve. Ahí está Francisco. Francisco, preséntanos a la Fran. Nuestra invitada de hoy día, Francisca Martínez, prima de Javier. Ella es administrador público, ingeniero comercial, es coordinadora de gestión de conocimiento de Corfo. Ella fue la facilitadora, nuestra facilitadora estrella en realidad, de los programas que hicimos de piloto para el programa de desarrollo de las comunidades de práctica. Y la verdad es que fue una comunidad muy grande, abarcó todo Chile con personas de Arica a Punta Arenas, una comunidad online, lo cual lo hacía un poquito más difícil, y sin embargo siempre tuvo muy buena participación, muy constante, así que quedó como nuestra facilitadora estrella. Sin más presentación y preámbulo, Francisca, estás por ahí, ¿no es cierto? Sí, por aquí estamos. Muchas gracias, Francisco, Buenos días. Javier, por esa presentación. Bueno, buenos días. Primero que todo, quisiera agradecer por la invitación a Javier, a Francisco, ahora al laboratorio que nos invita a ser parte de esta sesión. Y bueno, y también por la invitación que nos hicieron de parte de OTIC, Sofofa y Knowledge Work para hacer un pilotaje de esta metodología de comunidad de práctica. Ujú. Decirles que para nosotros este trabajo que se realizó y en específico para la guía que se levantó han sido súper claves para el desarrollo de de nuestra comunidad y para los logros principalmente de nuestra comunidad. Espérenme que estoy, hay una alarma que me está molestando. Dicho eso, quería contarles, o sea, primero antes de comenzar, quisiera hacer un breve ejercicio. Pasemos a la siguiente. ¿Ya? Tomémonos unos minutos para hacer una dinámica. Estos ejercicios se usan en los check-ins, ¿cierto? De las reuniones. Y lo que yo les estoy mostrando acá es un anemómetro, ¿ya? Como su nombre lo sugiere, esto igual que un formato termómetro, donde figura un trazo con diferentes grados que va de 0 a 100 y simboliza el estado de ánimo y el grado de ánimo con el que nos encontramos ahora. Entonces quisiera que somos como 38, casi 40 personas en esta sesión. Quisiera que usando el chat de esta sesión los invito a responder esta pregunta. ¿Cómo llegas hoy a esta sesión? Y ahí los invito a poner un porcentaje y una palabra que pueda reflejar el estado de ánimo que tienen hoy día. Entonces la idea es que se tomen unos minutos para que pongan en el chat su estado de ánimo, porcentaje. Ahí veo algunos que están poniendo 100%. ¡Wow! Admirable. Yo, por ejemplo, estoy en un 90% y me siento agradecida hoy día. Hay algunos curiosos ahí. Alguien está al 50%. Sé que tengo un perrito aquí molestando.
Entonces, como vemos, ¿para qué nos sirve esta herramienta? Nos sirve para tomar el termómetro, ¿cierto?, de todos los que estamos en esta reunión, de saber cuál es el estado de ánimo y a partir de esa información, ¿cierto?, se hace mucho más factible la facilitación que nosotros vamos a hacer en un grupo de personas. Es súper relevante tener una especie de inicio, ¿cierto?, donde la gente pueda llegar y ubicarse y estar, ¿cierto? Estar presente. Entonces, les agradezco a todos por todo lo que colocaron en el chat y por decir cómo están, ¿cierto? Porque no es fácil a veces. 50%, algunos de pronto están bajo los 50%. Así que les agradezco por esa información. Vamos a la siguiente. Quisiera comenzar con una pregunta. Em, Una pregunta que quizás algunos de ustedes han enfrentado en sus organizaciones. ¿Cuántas veces han perdido días enteros inventando la rueda en su trabajo para después descubrir que el colega que está en la oficina de al lado o en el asiento de al lado ya la tenía inventada? ¿Cierto? Bueno, esta misma sensación como de ineficiencia es la que en Corfo quisimos erradicar porque sabíamos que el conocimiento para operar con nuestros equipos regionales ante un proceso que se nos venía complejo, estaba inmerso en una cultura organizacional donde todo se trabajaba en isla, donde se trabajaba en estanco. La siguiente. Bueno, la organización a la que yo represento es Corfo, es una agencia del Estado chileno, somos público. Impulsamos el desarrollo productivo en todas las regiones del país para fortalecer las economías locales, pero principalmente para el desarrollo de las pymes. Entonces, la creación de nuestra comunidad de prácticos respondió a una necesidad estratégica de Corfo para apoyar un proceso que estábamos iniciando de descentralización y desconcentración. Esto es, en un contexto donde se delegan funciones y donde también el nivel central va a tomar otro rol y entrega a los equipos regionales instrumentos, presupuestos y, entre comillas, independencia. Digo, entre comillas, porque no siempre es al 100%. Estamos en ese proceso. Entonces nosotros creamos nuestra comunidad, se compuso de 46 ejecutivos y ejecutivas técnicos que representan nuestras oficinas en las regiones del país. Fue 100% virtual, fueron 7 sesiones. En abril tuvimos sesiones desde abril 25 a enero del 2026. Tuvimos un 75% de asistencia activa, o sea, eso significa de gente que no solamente estuvo presente, digamos, como conectada, sino que también interactuando en distintos grupos, interactuando en sesiones más pequeñas, gente como en el fondo participando. Y finalmente, bueno, Knowledge Work nos hicieron una evaluación y tuvimos una alta satisfacción de parte de quienes fueron parte de esta comunidad y también tuvimos un producto, documento, un compilado de 38 iniciativas que salieron de la misma comunidad. La siguiente. Aquí les muestro la foto, a mí esta foto me encanta porque fue la sesión de lanzamiento. Teníamos un logotipo también, así que también teníamos una imagen como corporativa de nuestra comunidad. La siguiente. Pero bueno, ¿cómo se sostiene este nivel de participación con la carga laboral que en su minuto tenían nuestros ejecutivos? La respuesta es simple. No es la tecnología, es el diseño metodológico y la facilitación activa que ustedes tengan de sus comunidades. Nosotros implementamos un diseño colaborativo aquí y consultivo, o sea, abrimos una convocatoria libre para todos los ejecutivos y ejecutivas técnicas que se quisieran inscribir a lo largo de Chile. Esperábamos alrededor de 3 personas por región,
Finalmente, en algunas regiones se inscribieron más de 3 personas y bueno, en algún minuto decidimos démosle la oportunidad a todos para que puedan ser parte, entonces incorporamos a todos los 46 que se habían inscrito. Bueno, los temas no se impusieron, tuvimos una mesa impulsora inicial que lo que hizo fue diseñar un marco en 2 sesiones, un marco de lo que podría ser de interés para las regiones, con un propósito y al menos 3 temáticas. Luego, esa información se llevó a consulta de quienes estaban siendo parte de la comunidad, quienes validaron y también modificaron algunas cosas de esa propuesta. Y lo que tuvimos después fue que de esa mesa impulsora inicial salió una mesa más pequeñita con algunos de ahí, digamos, yo incorporaba también la consultoría, nuestros líderes regionales, em, y teníamos una mesa ya de diseño permanente. Y esta mesa de diseño permanente se juntaba 2 veces al mes o 2 veces antes de cada reunión de sesión de la COP. Fueron sesiones bimensuales con una duración de 1 y media a 2 horas máximo. Tratamos siempre de que fuera 1 hora y media. Cada sesión se estructuraba en 3 momentos. Se hacía un check-in, una puesta al día, un resumen, ¿cierto? O después el tema central y después una retroalimentación. Y también tuvimos sesiones donde se trabajaron en grupos pequeños y también en plenarias y tuvimos casos de éxito de las mismas regiones. La siguiente. Bueno, desde el punto de vista del líder y la facilitación, definimos roles claros, líderes regionales que representaban la zona norte del país y la zona sur. Teníamos un patrocinador que era nuestro gerente del área, pero también teníamos un subrogante, su subrogante que nos acompañaba cuando el gerente no podía, pero principalmente siempre tratábamos de que fuera el gerente, y la facilitadora, que en este caso era yo, que coordinaba y dinamizaba el espacio. Tratamos de instaurar un liderazgo no directivo. O sea, aquí principalmente lo que buscamos es la conexión entre estos ejecutivos técnicos. Em, y bueno, todo lo que hicimos como temática dentro de la comunidad venían a ser como necesidades operativas de ellos mismos, como soluciones que ellos mismos estaban buscando. Y lo que me tocó a mí como facilitadora fue quizás uno de los desafíos mayores, que era poder mantener esta mesa permanente, ¿cierto? De apoyarme en esta mesa permanente para ver si mi facilitación estaba sirviendo o no, si estábamos generando un entorno seguro y libre de juicios. Y eso fue fundamental en la compañía, el tener este equipo de diseño más permanente y que nos pudiera estar acompañando en el diseño cada vez que íbamos avanzando las sesiones. La siguiente. Bueno, ¿y qué aprendizajes puedo compartirles yo aparte de lo que ya les he mencionado? Em, Fue súper importante la comunidad desde el punto de vista de que venía un proceso nuevo para Corfo, donde íbamos a tener, yo poniéndome en el caso de ejecutivos en regiones, íbamos a tener nuevas funciones, íbamos a tener más presupuesto. Entonces había cierta incertidumbre y no había un espacio donde estos mismos ejecutivos que tenían que hacerse cargo de estas tareas pudieran compartir. Entonces, esa colaboración en red, el sentir que formaban parte de esta red a nivel nacional, fue súper clave. Y la construcción, la co-construcción que hicimos ahí también fue súper valorada por los mismos equipos. Yo creo que eso para mí es uno de los valores que más destaco de esta experiencia. Y lo otro, el darse cuenta que finalmente el conocimiento de los expertos estaba en los equipos regionales porque ellos eran los que tenían los contactos directos con los beneficiarios Corfo.
Entonces lo que hizo la comunidad de práctica fue capturar ese saber individual, ¿cierto? Transformarlo en algo ya más institucional, que fuera tangible, y qué más tangible que las 38 iniciativas concretas que salieron de los mismos equipos. Este intercambio también ayudó a que entre pares hubiese un reconocimiento y bueno, también redujo la curva de aprendizaje operativo porque ya el conocerse, estar en red, no necesariamente teníamos que tener una sesión de comunidad de práctica para que se conectaran de norte a sur, ¿cierto? Las conexiones individuales empezaron a ocurrir más entre ellos. Y eso es lo que les podría contar como de experiencia, y no me quiero extender más, pero solamente una preguntita que en algún minuto me hizo Francisco. Bueno, ¿cómo pasamos de esta incertidumbre a la colaboración? ¿Cómo se transformó esta comunidad en un refugio más técnico para ellos como ejecutivos? Em, yo creo que ahí es clave al menos tres cosas. Uno tiene que ver con el crear este ambiente seguro para los mismos ejecutivos. Aquí también es súper clave lo que hablábamos la sesión pasada, que son estos principios que la misma comunidad, son como los principios de convivencia, ¿cierto? Que la misma comunidad se establece. Em, un espacio libre de juicios, donde hay mucho respeto a lo que el colega del norte está diciendo o el del sur de pronto no está de acuerdo. Em, y también un estímulo de aprendizaje más colectivo, de aprender en el fondo y darse cuenta de que las experiencias aunque sean malas, experiencias de otros colegas en el fondo van a sumar y van a permitir como tener una cultura mucho más de aprendizaje colaborativo y entre pares. Lo otro, el tema del liderazgo, el liderazgo no directivo, o sea, en lugar de imponer una agenda central, el ejercicio de un liderazgo donde ellos mismos también puedan participar. En este caso, nosotros tuvimos liderazgo de dos representantes del norte, del sur, pero entre medio de las sesiones también fuimos identificando algunos ejecutivos que eran más proactivos en las sesiones, entonces el equipo de diseño también dijo, bueno, ¿por qué no tomamos este entusiasmo, ¿cierto?, de nuestro colega del norte y también lo invitamos a ser parte, a tener un poquito más de protagonismo en la siguiente sesión? Eso también fue importante. Y lo otro, bueno, el priorizar a las personas y la conexión humana, este mismo ejercicio que les hago yo, el de que finalmente es gente que está inmersa en un mundo laboral y que em, las emociones o cómo estoy yo no es algo que se converse muy seguido, también es una muy buena forma de poder construir este ambiente como más colaborativo. Estupendo. Eso por mi parte, Francisco y Javier, no sé Hay si hay... una pregunta, Fran. Te hacen una Dale. pregunta. ¿Qué criterios o metodologías usaron para priorizar los conocimientos a compartir? Súper relevante. Tuvimos varias etapas. La primera etapa fue cuando invitamos a convocar, cuando convocamos en el fondo a todos los ejecutivos y ejecutivas, fue una convocatoria abierta. En esa misma inscripción, nosotros preguntamos dos o tres cosas, como dos o tres preguntas como si tuvieras que trabajar temáticas del nuevo proceso de Corfo estás viviendo, ¿cuáles serían? Hicimos como un barrido. Ujú. Entonces, cuando teníamos estos 46 ejecutivos, nosotros ya sabíamos que habían ciertas temáticas o ciertos dolores que la verdad se estaban repitiendo bastante. Y eso nos sirvió en el fondo como metodología para decir, oye, ¿sabes qué? Parece que el consultar, la metodología del consultar no es tan descabellada. Entonces llevábamos toda esta información a la mesa de diseño y tratábamos de diseñar en base a los dolores, a lo que los mismos equipos necesitaban. Eso fue súper clave porque a ellos les empezó a hacer sentido el trabajo en la comunidad porque estaban realmente apuntando a problemáticas que ellos estaban teniendo en el día a día. Mm, súper.
Oye, No sé y si María Cecilia te pregunta cómo manejaban el tema de tiempo y asistencia considerando el rol que tienen en sus organizaciones. es súper relevante porque nosotros en la mesa impulsora, las dos sesiones esta que yo les contaba, que fue como el inicio, el puntapié, nosotros sentamos a los directivos claves, donde sabíamos que, por ejemplo, pusimos a una persona que estaba a cargo de todos los equipos regionales en el nivel central, pusimos a nuestra gerencia, pusimos a personas de otras gerencias, a ejecutivos, directivos. Eso fue súper clave porque cuando nosotros armamos el marco para esta comunidad, con ellos armamos también la frecuencia sugerida para la comunidad, ¿ya? Mm, Y finalmente, cuando abrimos la convocatoria, nosotros le dijimos a los ejecutivos, cuando ustedes participen en esta comunidad, el tiempo de dedicación tendría que ser, creo que pusimos como 3 horas mensuales, algo así. Y también comunicamos a los directivos regionales que íbamos a abrir esta convocatoria. Entonces, por un lado, tenemos una validación directiva de que esto está ocurriendo y que es un pilotaje que es de interés, no solamente para los ejecutivos, sino que también que tiene que ser avalado por el nivel de jefatura. Y después, em, en la dedicación que ellos le daban, ellos ya sabían que contaban con este compromiso, ¿cierto? De las 2 horas mensuales, o sea, bimensuales, y después 1 hora como de trabajo, si es que se requería en trabajos más, en grupos más pequeños. ya. Mira, justo hablando de tiempo y como andamos medio complicados también, la última pregunta, Fran. Miriam te dice que cómo hicisteis parte del diseño a los miembros. Si hubo ¿Cómo lograsteis resistencia. hacerlos parte y si hubo resistencias para dedicar su tiempo? ¿Cómo hicimos el diseño con ellos? ¿Cómo, sí, cómo los hicisteis parte del diseño a los miembros? Ah, bueno, con las consultas y la validación en las mismas sesiones de temas que estábamos tratando. Por ejemplo, la mesa impulsora dijo, ok, este es un propósito de interés para los equipos regionales y tienen estos 3 ámbitos o pilares, al fondo. Esa validación se hizo en la primera sesión con ellos, con todos los ejecutivos técnicos y regionales, hicimos grupos y ellos validaron el propósito y también validaron las temáticas. Finalmente, de las 3 temáticas que se había propuesto en la mesa impulsora, vimos en un trabajo de grupo que ellos se querían quedar con la primera. Y fue la primera y la segunda. Prácticamente Mm, trabajamos dos durante todo el año. O sea, ¿cómo lo hicimos? Consultando, haciendo encuestas, validando las mismas sesiones con ellos. Y también la retroalimentación fue súper clave para esta validación, como para ir cerrando temas en la misma sesión. súper. Javier, Súper. tengo No un sé si respondió la compromiso con con la Francisca de liberarla a las 10:50 que son ya, porque Justo, tiene justo otro estamos. Sí, compromiso. Justo sí, es Está que estamos. bien, Fran, muchas gracias. Oye, para, solamente decirles que si tienen alguna otra consulta y todo, les dejo mi email en el chat de esta reunión por si tienen alguna consulta o alguna Genial. pregunta más específica y agradecer la compañía. Súper. muchas Gracias, gracias, ¿eh? Fran. Muchas gracias, Fran. Solo para complementar la última respuesta de la Fran, porque yo fui parte de ese equipo. eh, yo diría que no hubo ninguna resistencia y al revés. Cuando se invitó, siempre se invitaba a participar alguna que otra persona, como para que participara en este diseño, cuando la comunidad ya tiene un cierto, eh, digamos, va como manejándose y va andando. Casi yo diría que el ser invitado a formar parte del diseño era como un honor. Un privilegio. Y claro, un privilegio y qué bueno que poder aportar con mis ideas en esto, lo que vamos a hacer la próxima. Entonces, yo creo que se fue.
por el contrario, Sí. más que tener resistencia, era como bien visto, bien Sí. valorado. Yo iba a complementar una cosa solo antes de pasar al ejercicio y es que hay que asumir que no todo el mundo participa de la misma manera y, entre comillas hay que respetarlo, porque hay gente que tiene más cosas que compartir y hay gente que asume que tiene más cosas que aprender y por tanto estar a veces también una manera de participar. A veces queremos que todo el mundo contribuya de la misma manera y cada uno tiene ritmos, cada uno está en momentos distintos y hay temas sobre los que uno siente que tienen más que decir y hay otros y otras personas que ante el mismo tema tienen más que recibir y por tanto hay que ser capaz de administrar todo eso, ¿no? Y justo con buena comunicación yo creo que uno es capaz de entender eso mucho mejor. Vale, Sí, pasamos al pues, ejercicio entonces, ¿no, Francisco? vamos. Sí. Mira, tenemos en realidad bien poco tiempo. Vamos a hacer breves, pero en este cursito que les mostramos, para facilitador y líder, lo que queríamos pedirles o que ustedes pudieran ejercitar, que entraran al módulo 4, ¿no es cierto? Y en ese módulo 4 van a ver lo siguiente, van a encontrar que hay, avanza Javier, por favor, van a encontrar que hay como tres tipos de habilidades. Entonces lo que queríamos era que entraran en alguna de esas, interpersonales, de liderazgo o de facilitación, metodología, y que pudieran elegir alguno de las habilidades que van a aparecer ahí adentro, como para que pudieran revisarla y por lo menos contestar a una pregunta extendida. Yo creo que sería interesante que eligieran la que ustedes sienten que menos habilidad tienen para ver qué les responden y cómo se evalúan en eso. Mm. Para eso yo creo que con 5 o 10 minutitos estaríamos bien. Más 5 que 10 La porque dirección. más 5 que 10 porque si no nos salimos de la hora. Ok, Yo les he 5 minutos. compartido en el chat, tienen el link para Ahora, que puedan entrar todos. lo acabo de pasar yo, está en el último ahora. Ah, vale, En el último. A ver si en 5 minutitos logran hacer algo respecto de eso y lo comentamos luego. vale. Y mientras, lo mismo que hemos hecho otros días, si hay quien tiene consultas o dudas que quiere aprovechar para compartirlas ahora, mientras van trabajando, lo podemos ir comentando también. Oye, también para complementar un poco lo que decía Francisca antes a la pregunta que hizo María Cecilia, de cómo se manejaba el tema del tiempo y la asistencia, yo diría que, bueno, de partida, antes de cada sesión se mandaba un recordatorio, ¿no es cierto? El día anterior, qué sé yo, les recordamos que es importante que participen, ya nos vamos a juntar a tal hora, este es el tema, etcétera. Por lo tanto, siempre había como un recordatorio previo y, y el tema del tiempo, yo diría que es importante marcar, digamos, el tiempo que se tiene, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a trabajar un tema y los grupos se van a trabajar como subgrupos en distintos temas o para trabajar el mismo, pero después ver cuáles son las diferencias que tienen. Cuando uno les dice cuánto tiempo tienen, los grupos suelen ajustarse a eso. Y por tanto, entonces, el tener un buen diseño, más o menos ir revisando si es que dimos poco, si es que dimos mucho tiempo, etcétera, para ir ajustando eso, es un elemento que uno se va aprendiendo y luego va logrando, digamos, que las cosas resulten dentro del tiempo que se planificó. Pero eso yo creo que es planificación y ir ajustando, ensayo, error, aprendizaje. No sé si hay otras Luego, dudas, otras preguntas. no, antes Roberto ha puesto un comentario. Yo creo que justo cuando la Fran estaba terminando de explicar que decía, posiblemente nos falta un resultado concreto en el impacto en el desarrollo, ¿no? Em, yo creo, bueno, Francisco conoce mejor que yo esta experiencia. En este caso, se trataba más que en el destinatario final de los servicios de Corfo, que son, como ha explicado la Fran, las pymes.
En este caso, se trata de un proceso interno de Corfo de descentralización. Están entregando lo que antes estaba centralizado en Santiago, se está entregando y delegando de alguna manera a las regiones. Entonces, lo que hicieron fue aprovechar la comunidad como vehículo para hacer ese proceso o apoyar ese proceso de descentralización. Entonces, igual se le puede escribir a Fran para ver si ellos han hecho algún ejercicio de evaluación o medición, pero en este caso no tiene que ver con el desarrollo porque el objetivo y los miembros de la comunidad no eran pymes, sino que eran las propias oficinas regionales de Corfo que estaban de alguna manera aprendiendo, estaban incorporando esas nuevas tareas, nuevas funciones que decía la Fran. Igual, Roberto, si te interesa, escríbele a la Fran para ver si hay, no sé si Francisco sabe si se ha hecho algún tipo de evaluación de, de si ha habido algún impacto por el hecho de haber armado la comunidad, más allá de lo que decía la Fran, que hay una serie de prácticas, de 38 prácticas, iniciativas que se han recogido. No, yo no sé si lo han evaluado así. Lo que sí es que, lo que sí sé es que como se han recogido opiniones y la gente de alguna manera se siente acompañada y apoyada en esto de ir haciendo el trabajo, porque lo que está haciendo la Corfo es descentralizar ciertas tareas y por tanto entonces algunos tienen experiencia de un año y otros ninguna. Entonces ese compartir ha sido muy, muy bien recibido por los que, obviamente por los que tienen menos experiencia y por los que tienen más, por las preguntas que probablemente nunca se hicieron los equipos que ya llevan más tiempo. Mm. Oye, Eh, Francisco, Javier pregunta, ¿cómo modular las diferencias de conocimiento, ímpetus, personalidades para que nadie quede apagado ni haya excesivos protagonismos? Mira, básicamente diría yo que eso es una trabajo de observación y de registro que va haciendo el facilitador y que va viendo si alguien toma mucho protagonismo, empezar como a dirigir hacia otros participantes las preguntas, los trabajos. De la misma manera que aquellos que no participan o se quedan muy rezagados, hacer preguntas y dirigirse hacia ellos. Esa es una posibilidad, pero también ayuda mucho al trabajar en subgrupos, ¿no? Y entonces poner, digamos, a las personas de la manera en que uno va evaluando, por ejemplo, todos los que suelen participar mucho los ponemos juntos y así entre ellos de alguna manera se interfieren, ¿no? Y entonces los subgrupos disminuyen mucho esa posibilidad o de esconderse o de sobresalir. Estamos como en el tiempo, Javier. Estamos en el tiempo, sí. Yo te iba a proponer justamente, voy a compartir los documentos que vamos a utilizar para la sesión, para la última sesión. Voy a subirlos ahora en un segundito en el chat. Aquí está. Y explicamos lo que viene la semana que viene. Todas Ok. las preguntas que queden sobre esto, que en realidad era como mucho contenido para el tiempo que teníamos, a lo mejor vamos a dedicarle un poquito más al inicio de la próxima sesión, Vale, por las preguntas vale, que quedan, ¿no? vale, sí. La próxima sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es el cierre de la comunidad que se produce o cuando completamos nuestro objetivo y disolvemos este grupo de trabajo, esta comunidad se disuelve, o el cierre también puede ser cuando la comunidad completa su objetivo y va a modificar ese objetivo y cambia de propósito. Pero la idea es como generar entonces un hito de cambio donde se consolidan los aprendizajes sobre este tema y se entregan a la organización, ¿no? En ese sentido, también es un cierre. Esa va a ser la próxima sesión y nos comprometemos a partir con las preguntas, las dudas que surjan. Sí. Los Yo dejamos les invitados a propongo, que, sí, perdón, perdón, que los dejamos invitados a que naveguen con calma ese sí, link, sí. porque toda Uh, Se nos cayó definitiva. Francisco. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Sí. No, no, yo iba a decir que la semana que viene tenemos un invitado insigne que también se apellida Martínez
pero que ha sido el responsable de Otro todo el primo, proyecto, otro de primo. un proyecto de comunidades de práctica que ha funcionado durante 20 años ligado al gobierno catalán. Y yo creo que es bien interesante porque tiene una dimensión y una experiencia gigante. Y yo creo que merece la pena, como para la sesión de despedida, aprovechar su presencia para preguntarle y escucharle, porque tiene, bueno, porque tiene un Se te fue el recorrido audio, acumulado que Javier. es muy difícil de encontrar. No sé si se escuchó bien. Se escuchó bien lo que dijiste, Javier. Se le Muchas fue el ¿No se gracias. audio. escuchó? No, sí se escuchó, sí se escuchó. Ah, Ah, súper. Ya, Sí, pues estamos en la hora. Entonces, lo dicho, les hemos compartido ahí los dos documentos para la sesión que viene, tanto la guía de la sesión 5 como la plantilla de hoy. Y bueno, cualquier duda, estamos en el WhatsApp y si no, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. perfecto. Muchas alguien gracias, pregunta Javier. si hay, perdón, alguien pregunta si hay que inscribirse en ese curso. No, es abierto. Pinchan el link y van a llegar al curso. No hay que inscribirse ni nada. Lo prueban. Está de prueba. Sí. Súper. Maca nos dice que al ingresar respuesta a las preguntas abiertas arroja error, pero yo lo hice y me funcionó bien. Así que invito a Sí, a mí Macarena a también. que Sí, ocupe a no ser que quizás ahora haya mucha otro gente al mismo navegador. tiempo y haya podido Puede pasar, ser. pero debería funcionar. Debería funcionar. Si no, nos avisan por el WhatsApp. Exacto. Perdón, Muchas tampoco gracias. en mi caso permite ingresar al chat. ¿Cómo? Al Estoy WhatsApp. No, insistiendo pero hay que... gente inscribiéndose al WhatsApp también. La No, invito perdón, a al revisar. chat. No pudimos acceder en mi caso a los documentos que compartió Rodrigo. Javier, no se preocupen, los van a tener en el WhatsApp también. Sí, sí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Francisco. A ti. Si tienen algún problemita también, los invito a que puedan revisar otro navegador, quizás. A veces pasan esas cosas. Ya, es Que verdad. estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos y la otra semana con la última sesión ya. Muchas Chao, gracias, Javier. Súper. Muchas gracias, gracias. Francisco. Que estén Chao, que muy estén bien. muy bien. Cuídense, Nos vemos. cuídense. Igual, chao. Chao. Gracias, que tengan un buen resto de día. Chao, chao. Igualmente, Chao. chao.